Hoy nos acompaña en nuestra entrevista el ingeniero Gustavo Brambati, que es especialista en seguridad vial y accidentología de CESBI. Brambati, ¿en la Argentina hay más accidentes? Mira, yo diría que la realidad no ha cambiado en los últimos años, ¿no? Lamentablemente. ¿De cuántos años estamos hablando? Y mira, de los últimos 5 años por lo menos no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? ¿Los accidentes son más graves que antes? Mira, yo creo que sí, posiblemente por cuestiones de velocidad y por cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? O sea, por un lado se desarrollan más velocidades en las rutas y por otro lado los vehículos que están transitando, como son las motocicletas, que hoy han tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Vos fíjate que se han vendido en los últimos 3 años más motos que autos, ¿sí? Hace que también haya vehículos más vulnerables en las rutas, ¿no? Y esto también magnifican las lesiones, esa es una realidad. ¿Cuánto ha crecido la accidentología de motos en este periodo? Mirá, muchísimo. Yo creo que era una variable que antiguamente no se la tenía ni en cuenta dentro de lo que era la accidentología, el accidente de moto, y hoy, digamos, en la franja etaria de 15 a 25 años es, digamos, el grupo, digamos, más expuesto al accidente y más expuesto al accidente de moto, ¿sí? Dígame 3 rutas realmente fatales, mortales, que son de altísima siniestralidad y riesgo. Mira, a ver, la ruta 8 es una ruta altamente peligrosa. ¿En qué tramo? Bueno, prácticamente en todo su recorrido. En la ruta 9 también es una ruta muy peligrosa, también sobre todo en esta época del año que se empiezan a vivir las situaciones de niebla, humo, etcétera, y que lamentablemente se repite año a año. O sea, ¿Y una tercera ruta cuál sería? Mira, yo creo que la ruta 7 y la ruta 5 más o menos en igual proporción, ¿no? ¿Sí? Son rutas también muy peligrosas y no es una casualidad, ¿no? O sea, en realidad no, uno no, o sea, lo que de alguna manera son rutas que son rutas internacionales que están transportando además todo lo que tiene que ver con la cosecha y que se han transformado de poco, ¿no? Y que además en estas épocas del año están muy vinculados al turismo y esta confluencia de alguna manera del camión con carga, sí, el tránsito de la máquina cosechadora y el auto particular es un cóctel bastante difícil de manejar, más allá de las acciones de control y demás, ¿no? Bueno, pero usted habló sobre las inversiones en las rutas, o sea, tenemos autos de última tecnología cada vez más, pero las rutas son como las de hace 50 años. Sí, sí, ha cambiado realmente poco, ¿no? O sea, el panorama vial, por lo menos no ha acompañado ese crecimiento. O sea, sí, obviamente, si uno tiene que focalizarse al tema rutas, uno se da cuenta que son crecimientos esporádicos, inversiones, digamos, puntuales, pero no responden a una estrategia, a un plan de país, ¿no? De alguna manera de transformar la realidad vial. Que en esto también suma a todo lo que es el transporte ferroviario, ¿no? Que también ha tenido una gran desarticulación y que de alguna manera también una gran reducción, reducción exactamente años. Y ha contribuido a generar mayor conflicto. O sea, en las rutas. hay muchísimos menos trenes de carga, sobre todo, y de pasajeros, y hay muchísimos más micros y camiones en las rutas. Y camiones en las rutas, porque de alguna manera la producción se tiene que trasladar de alguna manera y no se han adecuado las rutas a esta realidad, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay un factor, que es el factor humano, que es el que maneja la máquina. ¿Y claro, qué es lo que le pasa a la gente que primero tiene desprecio por su propia vida y segundo por la de los demás? ¿Qué es lo que le puede pasar a la mayoría de los conductores cuando están al frente de un volante en una ruta? Y a ver, yo creo que, bueno, por un lado hay que entender que es un conductor muy poco formado, ¿no? O sea, eso es una realidad. Estamos hablando en general. En general, ¿no? O sea, para poder entender un poco lo que está pasando a nivel global del país. Obviamente que hay conductores que asumen más o menos riesgo, pero, digamos, a nivel general uno se da cuenta que es un conductor muy mal formado y con la prueba, digamos, que debería tener ese conductor, que es el examen de conducir, también en general es muy pobre, es muy ¿no? Pobre, o sea, no llega a conformar, digamos, como para poder ser una prueba inicial que evalúe ese conductor si está apto para salir a una ruta, ¿sí? Y por otro lado, digamos, el desafío que se le presenta a ese conductor es altamente peligroso, o sea, el error se termina pagando muy caro, ¿no? O sea, la pequeña equivocación que tenga ese conductor, ya sea por asumir un riesgo en forma inadecuada, como vos decías, ¿no? Saliendo, como se ha visto en estos últimos accidentes, con una niebla muy intensa, hacer sobrepasos o, bueno, que se cruzan de carril y demás,
la ruta realmente no perdona, o sea, uno se da cuenta que el morder la banquina termina generando el vuelco, ¿sí? O generando una maniobra muy brusca de ingreso hacia la mano contraria, ¿sí? O sea, a ver, que el sobrepaso es cada día más difícil porque los camiones van más rápidos y no es nada sencillo evaluar de alguna manera la velocidad del vehículo que viene de frente. O sea, yo creo que se están viviendo, o sea, un cóctel por demás difícil que hace falta de alguna manera desactivarlo, ¿no? O sea, tratar de... ¿Y de qué manera se logra Mira, eso? yo creo que hay acciones que Los controles, claro. a ver, no hay controles prácticamente. Claro, eso yo creo que como medida de corto plazo es una medida que debería aplicarse, obviamente controles honestos, no, o sea, no lo que uno a veces ve. No controles para recaudar. Para recaudar, para pedirle al conductor cosas absurdas y demás, ¿no? O sea, tiene que haber un gran sentido común con los temas del control y además los controles tienen que estar en lugares estratégicos que estén vinculados a problemáticas de accidentes, ¿no? Yo creo que ahí se vería, digamos, por lo menos una transformación a corto plazo interesante. Pero eso no es todo, porque obviamente que uno tiene que pensar un poco en el mediano y en el largo plazo. O sea, trabajar sobre la formación de los conductores, yo creo que es el paso siguiente, pero eso lleva tiempo, ¿sí? Y hay que empezar a utilizar, digamos, los canales lógicos de llegada, digamos, a los futuros conductores, como son los colegios, ¿sí? Las universidades y demás. Perdón, Brambati, ¿cuál es el vehículo o el conductor más peligroso? Mirá, hoy yo creo que el conductor... O sea, es difícil, o sea, hay de todo, ¿no? Uno podría decir, por un lado, el tema de los chicos y en determinados, por ejemplo, horas de la noche. ¿Se refiere a los jóvenes? A los jóvenes es digamos, una franja etaria difícil. ¿Por qué? ¿Por la mezcla con bebidas alcohólicas, por ejemplo, con bebidas alcohólicas, con el tema de la noche, el tema de la droga, también es un tema preocupante y bueno, yo creo que es una franja etaria, digamos, que uno tendría que poner una lupa especial, ¿no? Sobre todo en determinados horarios de la noche, ¿sí? Pero también el grupo profesional también es un grupo que hay que ponerle un foco especial. Vos fíjate que antiguamente uno tenía un conductor profesional que era todo un gran señor, ¿no? Y un gran aleccionador. Era un caballero, digamos, un caballero, digamos, de la ruta. Y hoy eso uno no lo está viendo, ¿no? Ya sea por el tema de que se está pagando por kilómetros, porque no se están respetando las horas de descanso, ¿sí? Y porque realmente se viven velocidades en el transporte pesado que son más que preocupantes y que también creo que hay que ponerle un foco especial porque veo como que hay un cierto desmadre de alguna manera en ese tipo de conducciones. Por eso los conductores profesionales, por ejemplo, camioneros y conductores de ómnibus, ¿están en una franja de riesgo? Están en una franja de riesgo, yo creo que sí. Primero porque, a ver, si participas en un accidente siempre va a ser grave. Esa es la realidad, ¿no? Porque van a involucrar a vehículos más chicos, por un poco lo que hablábamos recién de la realidad de las rutas, ¿sí? Y esto hace que se necesite de alguna manera un valor de expertise y de conciencia al volante muy superior, digamos, a un conductor común, ¿sí? Y por otro lado, por los regímenes que están hoy por hoy sosteniendo de conducción, que yo creo que o sea, en algunos momentos del año se le pone un cierto foco, sí, se está atrás de este tema, y por otro lado, y al poco tiempo, digamos, decaen los controles y deja de ser un problema, ¿no? Brambati, ¿cómo analiza usted la circulación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? La bicisenda, el metrobús. Mira, a ver, la ciudad de Buenos Aires de alguna manera está tratando de, o sea, en algunos aspectos los vemos de una manera positiva, ¿sí? En tratar de ponerle un cierto orden, digamos, al tránsito, en el sentido de poder discriminar los distintos tipos de tránsito y en tratar de darle una prioridad a lo que es el tránsito público, ¿no? O sea, por lo menos en lo que hace a la circulación en Metrobús, ¿no? O sea, hay que entender que en la medida que la gente se vuelque por el transporte público y que lo vea como una opción válida, cosa que actualmente, por lo menos hasta ahora no lo es, posiblemente sea una de las llaves para poder de alguna bajar la conflictividad que hoy tiene el transporte en general, ¿no? O el transporte privado, sí, o sea, el volumen o la cantidad de vehículos que están accediendo hoy por hoy a Capital, ¿no? Entonces, por ese lado vemos que la estrategia lo vemos como correcta. Respecto a la bicisenda, bueno, yo creo que es una alternativa válida, obviamente que es muy difícil de implementar sin generar disconfort
realmente, ¿sí? Por el espacio que ocupa, y obviamente que se vería un poco más el beneficio en la medida de que tenga una gran masividad, ¿no? De uso. Hoy lo que uno ve es que gran parte de las bicisendas están invadidas, de que no tiene la masividad que uno esperaba de ese tipo digamos, de vía de circulación. De vía de circulación. Y entonces está perdiendo efectividad en ese sentido. Bueno, ¿no? pero también hay otro nuevo actor que tiene que ver con las bicisendas, que es el ciclista fuera de la bicisenda y que los vemos habitualmente que circulan de contramano, violan la luz roja, tal cual. Eso es tremendo. Pasan por cualquier lado, claro, no se los ve. No se los ve, y eso sorprende de alguna manera al peatón, obviamente, y al automovilista, ¿no? Y eso es lo que uno no quisiera ¿Y qué ver. se hace con eso? Y yo creo que tienen que estar dentro de lo que es el esquema de control, ¿no? O sea, hoy por hoy, vos fíjate que la bicicleta es un poco impune, digamos, a las acciones de control. Se debería volver, digamos, a esquemas muy antiguos. Antiguamente realmente la bicicleta estaba dentro, digamos, de lo que era la multa de tránsito, por lo menos, y hoy no, hoy está lejos de lo que es la multa de tránsito, y esto también los convierte en algo impune, digamos, ¿no? Pero deberían estar dentro de los esquemas de control, por lo menos sacarle la bici en el caso de que no se alinee, digamos, con las normas de circulación. Y obviamente tendría que haber campañas en ese sentido para que entiendan el riesgo que significa una ciudad que de alguna manera no está muy acostumbrada a convivir con la bicicleta, ¿no? Las últimas dos en una le hago. ¿Las fotomultas y los controles de alcoholemia sirven? Sí, claro que sirven. Sí, son digamos, una herramienta de mucho valor. Ambas son de muchísima utilidad. ¿Sí? Los controles de alcoholemia hay que entender el riesgo que significa con un conductor. No ya hablemos, o sea, por debajo del 0,5 ya lo hemos hecho en experiencias en CESBI, es un valor por demás alto y es sumamente incompatible con la conducción de vehículos, ¿sí? Y la velocidad realmente tiene un peso por demás importante, no solamente en magnificar las consecuencias de los accidentes, sino en sacarle chances al conductor de poder resolver una situación conflictiva. Por eso entendemos que sí, que son acciones muy válidas y obviamente que no son acciones que se estén tomando solamente en Argentina, ¿no? Se toman en todo el mundo, o sea, digamos, son herramientas por demás válidas para tratar de controlar la siniestralidad. Muy bien, le agradezco mucho su presencia en el programa. Estuvimos con Gustavo Brambati, experto en seguridad vial y accidentología de CESBI. Ya seguimos con más Autoescáner.